luchar, organizarnos. Pero también el Consejo de Ancianos va a ser vigilante. Tal vez ahora tenemos un ayuntamiento que se preocupa por todos. Creo que pasaba antes. ¿Por qué podemos esperar tal vez en los próximos periodos? No sabemos si va a haber una continuidad o va a haber otra vez un retroceso. No vamos a culpar a todas las autoridades pasadas, porque gran comunidad, el pueblo las eligió, el pueblo participó en esta elección, como fuera, como haya sido, ejerciendo una función para las personas, comprando voluntarios, etcétera, etcétera. Ellos lo aprovecharon para lograr sus objetivos. Pero ahora este Consejo de Ancianos va a ser vigilante. Se ha tratado de escuchar, y no solamente va a ser vigilante del buen manejo del gobierno, sino que va a tener muchas oportunidades. Por eso es importante, por eso es importante que un paso trascendental que está dando en este momento de conformar un Consejo de Ancianos. Y ese Consejo también va a tener algunas comisiones, porque debemos entender que si nos van a representar los más viejitos, los que ya tienen muchos problemas para caminar, para conversar, para muchas cosas, pero tienen algo muy importante que es la sabiduría que han adquirido durante años en su vida como personas de este municipio. Entonces, estimados compañeros, Manual at sini tipo lakas employee di mundo la voz in la sci tipo nella cercata tipo la casa kuliah untuk dikasih yang tidak makin tipo la kata mau nak coba al kata ini macam mana ini kata ada waktu awal itu ini boleh tahu ni masih bersama di masjid kerja ini masuk cuma tahu itu sidang kita kuliah Bueno, buenas noches al presidio, a todos los que nos acompañan, queridos asistentes. Pues primero comentarles que es un privilegio dirigir estas palabras, claro que para nosotros son muy significativas. Y como bien nos encontramos aquí reunidos para resaltar y consolidar una de las tradiciones más valiosas de nuestra tierra, la conformación del Consejo de Ancianos. Este consejo representa no solo una estructura de organización social, sino también un símbolo vivo de nuestra identidad, nuestra historia y nuestros valores comunitarios. El Consejo de Ancianos no es un grupo cualquiera, es el corazón que palpita con la sabiduría acumulada de generaciones. Sus miembros no solo portan años de experiencia, sino que encarnan el conocimiento, la tradición, el compromiso hacia nuestra comunidad. Para formar parte de este consejo se exige mucho más que cumplir con ciertos años de residencia o edad. Es necesario ser portador de saberes únicos, de artes culinarias que narran nuestra historia en cada lugar, la música, que danzan las raíces de nuestros antepasados, las artesanías que preservan nuestra esencia, los rituales que conectan lo humano con lo espiritual. Cada miembro del consejo es guardián de nuestra tradición, un pilar de nuestra memoria colectiva, un puente entre lo que fuimos, lo que somos y lo que aspiramos ser. En un mundo donde la diversidad a veces se malinterpreta como división, nuestro decálogo de conducta nos recuerda que la sabiduría no se impone, sino que se construye desde el respeto, el diálogo y el consenso. Y es por eso que estamos reunidos en este espacio. La
con la finalidad de conmemorar el 74 aniversario de la municipalización de nuestro hermoso pueblo de Cachola, por lo que el Ayuntamiento Municipal de la gestión 2024-2027 ha organizado un programa cívico-social bajo el siguiente orden. La bandera es el testigo de nuestra historia, un símbolo que nos recuerda de dónde venimos y hacia dónde vamos. Para dar inicio con el programa cívico, en primer lugar tenemos el recibimiento de nuestro laboratorio bajo la ordenanza de la banda de guerra de Bachillerato General Justo Sierra. Himno nacional a cargo de la profesora Berta Vega. Juramento a la bandera por la profesora Lidia Gaona González. Himno al Estado de Puebla por el profesor Miguel Guatonaba. Y retiro de nuestra bandera. Pedimos amablemente a todos los presentes ponerse de pie y descubrirse la cabeza.
legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad, de nuestros padres y de nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente, humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia. Compatriotas, unida entonemos, con mis notas que lleguen al cielo, con la patria bendita nos pide, entusiastas hacemos la voz, en la patria sin Puebla el Estado, que le hereda a sus hijos verdad, una fuerte de valientes poblanos, que le dieron la gloria inmortal. Soy nueva suerte la fuerza, el trabajo que marca el progreso, y el cariño en su madre silencio, y programa la vida mejor. El labrado sostiene el arado, y olvidado el sangriento fusil. Hoy en los campos, con destellos y un gran porvenir. Compatriotas, unidos entonemos, con mis notas que lleguen al cielo. Hoy la patria bendita nos pide, que entusiastas hacemos la voz. En la patria es mi Puebla el Estado, que le hereda a sus hijos verdad, una fue de valientes
les da la más cordial de las bienvenidas a todas y todos a quienes se encuentran en este lugar y saluda al mismo tiempo a quienes escuchen este sonido. Dejo el micrófono en manos del profesor Miguel Lobato Nava, maestro de ceremonias de este acto social de nuestro programa, para quien pido el más caluroso aplauso para el maestro Miguel Lobato Nava. Del vocablo totonaca, calacana, lugar de cafetes y de herencia en agua, la huaca, así se le conoce a este pueblo que en el tiempo tiene historia que se escribió con trabajo y esfuerzo de los ciudadanos que hicieron un pueblo próspero y de progreso. Por eso hoy nos damos cita todos aquí para conmemorar por primera vez la municipalización de Cachuapa. La realidad de hoy tiene su cimiento en el pasado. Por ello, agradezco a quienes dedicaron tiempo y espacio para que en un 28 de diciembre de hace muchos años, al igual que hoy, se diera la bienvenida a este municipio como visitas distinguidas a quienes trajeron el documento de la municipalización. Me congratula recibir a las siguientes personalidades: Elisa Limón Valderrama, representante del secretario de Educación, Manuel Viveros. Fuerte el aplauso. Irene Herrera Delgado, secretaria general del Consejo Nacional Independiente de Campesinos y Ambientalistas. También fuerte el aplauso. Martín Conde González, presidente estatal del Consejo Nacional Independiente de Campesinos y Ambientalistas. Gael Conde Francisco, tesorero del Consejo Nacional Independiente de Campesinos y Ambientalistas. Fuerte el aplauso. Jaime Nicolás Galindo, artesano y activista, actor social. Fuerte el aplauso también, bienvenido. Maestro Leocadio Jerónimo Cano, consejero municipal de pueblos indígenas del municipio de Huehueta. Fuerte el aplauso. Maestra Dolores Espinosa Juárez, del municipio de la localidad de Cuchuchu. Fuerte los aplausos. Consuelo Valle Espinosa, secretaria de Organización Movimiento Popular Progresista. Fuerte los aplausos. Marco Alonso Aco Cortés, presidente del Movimiento Popular Progresista. Fidencio Hernández Hernández, activista del movimiento. Fuerte los aplausos. Maestro Ángel Luis Flores González, subdirector de la Escuela Secundaria Josebas Josebas. Bienvenido, profesor. Sirenio López Simón, consejero popular de la regiduría de Huerta. Fuerte los aplausos. Manuel Espinosa Zainos, invitado de honor. Fuerte los aplausos también. Maestro Darío Carmona Calderón, director del bachillerato. Maestra Eloína Reyes Molina, consejera estatal de pueblos indígenas
Gabriel Méndez Castañeda. Fuertes los aplausos, por favor. Guadalupe Vázquez Vázquez, Consejo de Ancianos. Verónica Vázquez Vázquez, Consejo de Ancianos. María Cepeda Vega, también Consejo de Ancianos. Renato José Reyes de Gaona, Consejo de Ancianos. Felipe Navalato, también forma parte del Consejo de Ancianos. Antonio Ramírez Plata, Consejo de Ancianos también. Celso Ricardo Santiago Hernández, Consejo de Ancianos. Raimundo Castañeda Arco, Consejo de Ancianos, por los aplausos. Dolores Hernández Vázquez, también forma parte del Consejo de Ancianos. Rodrigo Rodríguez Sarmiento, representante del Consejo Estatal Indígena, fuertes aplausos. Miguel Morales Vázquez, representante del Consejo Estatal Indígena. Maestro Manuel Cabrera Lira, representante de Ancianos. Profesora Berta Vega, en representación de la directora de la Escuela Primaria Calacana. Maestro Amador Hernández Carmona, bienvenido profesor. Ciudadana Yadira Ramírez Hernández, síndico municipal del Ayuntamiento. Y como anfitrión de este gran momento, tenemos aquí presente al profesor Silverio Santiago Castañeda, presidente municipal de nuestro municipio. Fuertes aplausos para la profesora. Cuando niños tenemos la inquietud de conocer el mundo, saber qué ocurrió en el pasado y de vivir el presente para aprender todo aquello que será conocimiento de nuestra adultez. Por ello, viene el profesor Silverio Santiago Castañeda, presidente municipal de nuestro municipio, a dar lectura a lo que Cachoacán fue, es y será. Fuertes aplausos para recibir al profesor Silverio Santiago Castañeda. Sate, Pacifico, Mulati de Montoyo, na Wishiko, King Kabashanati de Montoyo Gashkin, Karabashkasin. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí presentes y a quienes nos acompañan de otros espacios, bienvenidos. Con el permiso del Presidium y por supuesto de quienes hoy no están, pero que nos dejaron este legado de Cachoacán, escribíamos: este es mi pueblo, rodeado de cerros,
el chimistol, el cacacá y la balbuena, donde se siembra maíz, frijol, jitomate, chile y calabaza. Aquí se cosecha la vainilla, la piña, la lima y la naranja. Sus árboles de pochote, de cedro, de caoba, de carboncillo, de hule y de talashka. Tiene sus cuevas, su río, sus manantiales y su cascada. Su tierra es negra, blanca y colorada. Su cielo lo viste el águila, el gavilán, el zopilote y el aura. En el día, el colibrí y el pájaro bandera. Y muy temprano las chichalacas. En la tarde los pericos, los tucanes y los paparreales. En la noche los búhos, los patos nocturnos, los murciélagos y las arañas. En la selva, el ocelote, los tejones, la cuaucusa, las hormigas y las chicharras. En el suelo las codornices, las mazacuatas y las nauyacas. En el agua, los acosiles, las lisas, los xolotes, los mejillones y las caibas. Así es el Cachuacan de mis abuelos, donde hacían casas de palma, de bisanteco y hojas de caña, donde se hacían temazcales para curar, donde las abuelas hacían los comales para tortillar, los damasques para vender y los incensarios para quemar copal. Se tejían las redes para pescar, se curtían conote y se sembraba el algodón para hilar, y para cargar maíz se usaba el guacal. Así es el pueblo donde crecieron mis papás. Su fiesta patronal, sus mayordomías, sus juegos de básquet, sus concursos de globos, sus danzas, sus coronas de quetzal, sus posadas, sus juegos, sus matracas, su judío, su todos santos y su camposanto, su iglesia, sus 5 barrios, sus 4 colonias y su comunidad, su clínica, sus preescolares, sus primarias, sus secundarias, sus medios superior, su INEA y su educación inicial, su plaza, sus tiendas, sus caminos, sus veredas, sus carreteras. Así es el Cachuacan en el que vivo en el estudio, en el deporte, en la danza, en el canto, en sus costumbres, en sus tradiciones, en su culto y en la misa, en las letras de la poesía, en las notas de canto, en el violín del huapango, en las historias del San Juan del Monte y de los nahuales, que mis abuelos les contaron a mis padres. Muchas gracias por heredarnos este Cachuacan que continuaremos enriqueciendo y haciendo. Gracias. También en la mesa de honor contamos con el señor Pablo Luis González, representante de la licenciada Apolinaria, directora general del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas del Estado de Puebla. Bienvenido. Sin duda, el esplendor del pasado es lo que da significado al presente. En un pasado no muy remoto, las ideas de un hombre que gobernó el país y que sin precedentes marcó un antes y un después en la vida pública, dejando a los pueblos originarios para ser sujetos de derecho. La reforma al artículo 2 constitucional. Por ello, hoy, con la presencia de quienes representarán al pueblo de Cachuacan en la organización de todo pueblo originario, debe tener su consejo de ancianos, portadores de cosmovisión y cosmogonía. Hoy presentamos ante el pueblo de manera cívica a nuestro consejo de ancianos bajo los protocolos legalmente establecidos
ser adulto mayor, ser originario, poseer algún conocimiento y haber sido escuchado y visto en la asamblea comunitaria. Por ello, se entrega el acta de reconocimiento avalada en el cabildo por el ayuntamiento de esta gestión 2024-2027. Antes de dar lectura a estos nombramientos, también presentamos a la señora Liliana Vargas Vázquez, doctora especialista en gobernanza en pueblos indígenas. Bienvenida a la señora municipio. Asunto: nombramiento. 74 aniversario de la municipalización de Cachoacán del Estado Libre y Soberano de Puebla de los Estados Unidos mexicanos. El Honorable Ayuntamiento Constitucional 2024-2027, con fundamento en el artículo 2 constitucional, inciso A, fracción 1, decidir conforme a sus sistemas normativos y de acuerdo con esta Constitución, sus formas internas de gobierno, de convivencia y de organización social, económica, política y cultural. Fracción 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Inciso C, fracción 2, 3, 4. Punto ABCDE 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Punto ABCDE 14 y 15. Inciso C, fracción 1, 2, 3. Inciso D, de las disposiciones del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos del Estado de Puebla, basado en los principios de dicho artículo, estipula: se crea el Consejo de Ancianos del municipio originario, libre y soberano de Cachoacán, el cual es un órgano colegiado de participación social con un carácter consultivo. Su función primordial es asesorar a las entidades y organismos de los sectores público, social y privado que fomenten y organicen actividades en beneficio del municipio en conjunto con sus localidades, así como las actividades dirigidas a personas de excepciones indígenas y a las necesidades de atención prioritaria dentro de las mismas, además de proponer al honorable ayuntamiento las políticas y acciones que en la materia deben ejecutarse. Con base a la convocatoria girada a través de los medios necesarios, el cual convocó a una asamblea comunitaria en el que se ejecutó para la elección del Consejo con fecha del 6 de diciembre de 2024 y el acta de dictaminación asignada por el comité ha tenido bien nombrarlo miembro suplente del Consejo de Ancianos y Ancianas del municipio de Cachoacán para que funja como autoridad comunitaria frente a las instancias correspondientes, poniendo en alto al pueblo originario de adscripción totonaca del Estado Libre y Soberano del Pueblo. Deberá proceder a asumir su cargo honorario por 4 años. Atentamente, sufragio efectivo y no reelección, profesor Silverio Santiago Castañeda, presidente municipal de Cachoacán 2024-2025. Presente María Hernández Juárez. Tenemos un fuerte aplauso y en este momento se va a hacer entrega de su nombramiento por parte de la directora.
María Hernández Juárez. Para los aplausos. Sí, voy a tomar una foto a la señora. De lo anterior, también se encuentra presente el señor Felipe Nava Lobato. También se encuentra presente el ciudadano Donato José Reyes de Gaula. También se encuentra con nosotros la ciudadana María Cepeda Vega. También se encuentra presente con nosotros la ciudadana Verónica Vázquez Vázquez. Se encuentra también presente la ciudadana Guadalupe Vázquez Vázquez.
encuentra también con nosotros la ciudadana Dolores Hernández Vázquez. También tenemos presente al miembro propietario del Consejo de Ancianos Danzantes del municipio de Cachuaca para que funja como autoridad comunitaria frente a las instancias correspondientes, poniendo en alto el pueblo originario de Asunción como monarca del Estado libre y soberano del pueblo, al ciudadano Gabriel Méndez Castañeda. También contamos con el miembro suplente del Consejo de Ancianos y Ancianas del municipio de Cachuaca, al ciudadano Miguel Ramírez Plata. Miguel Ramírez Plata. Se encuentra también con nosotros la ciudadana Josefa Rodríguez Sarmiento, miembro suplente del Consejo de Ancianos del municipio de Cachuaca. También contamos con la presencia de la ciudadano Antonio Ramírez Peralta, miembro suplente del Consejo de Ancianos.
miembro suplente del Consejo de Ancianos del municipio de Oaxaca, tenemos al ciudadano Fidencio Hernández Peralta. Fidencio Hernández Peralta. También nos honra con su presencia como miembro suplente al ciudadano Cristóbal Vázquez Hernández. Delante a este nombramiento de miembros tenemos a la ciudadana Dolores Sánchez Santiago. Fuertes aplausos para estas personas que forman el Consejo. Así concluimos con esta entrega de nombramientos a las personas que hoy están presentes con nosotros. Y para continuar con este evento, todos los aplausos a las personas consideradas por ese recibimiento. Para continuar con nuestro evento, tenemos también como invitado a nuestro evento al señor Rodrigo Rodríguez Sarmiento, representante del Consejo Estatal Indígena del municipio de San Miguel Atenzayan, quien dirigirá un mensaje a todos nosotros. Lo recibimos con fuertes aplausos. Dio ilusamente, lu pasa manai, restaurante tumo, luz de la singa tu, ya chimen maga, aksin mamupi, aksin manai ma, ki burta ma, dalam pemimpinan, kapasitas kerjanya, tuna kapasitas kerja mobi, makan mobica, tu dicika dalam bersedia sama orang. Muchas gracias a todos, muy buenos días. Me siento muy agradecido por la invitación y pues felicidades y gracias a todos por recibirnos y a los compañeros que hicieron un esfuerzo por estar aquí en este evento tan importante de la comunidad de Cachoaca. Bueno, Chisma Chupi ni Lu Suma Moni Adita Chique, Ukanini Ma, Kabuatalap Kami Ma Chinoy Ma
matuli dapat sampai mabot mga vaksin din kan. Sila sila action all mga Kristiano action all kita civikan nas action all nas maktemo all tuli maktemo di ka man sa squad kaya mga vaksin na skan ki pagkat agan siya na actually now na makunaw na maktemo yaw porque sino ka naging kaya mambal ka lang kung ni kwento ito yaw akamashkigan di chusha ni mapaksin kan mga konsekwensiyanos ang asaba juno sila kasika sa kumiwan ito tiwak na kung kachiki wadi na mo yashkata kan washa matiwak po katulong kachiki porque natama ko tayo siya kasi ako siya lang katu minsan itong kulang katu talak panitilan ni ka man ajo ka mashigan diti maksugap siya ni ka man ka mashigan diti hindi mapaksin kan Magkasika jo, lumaktan mo yan, makchuin natin. Porque nasa shuin basa. Entonces, pakstala palima jo mo kilita ikan, natagag shu na palima cha na artikulo 2 konstitusyonal. Ni kasaklan jo makasakala palima, makasa shawin mortili dapat sampai makot. Makasa mo mo chati hasta Supati pate os makne oma porque shita pasang kaya os shliu ko ke palkata ka hasta que ichu jo uko tuwa men china kinitong ko kan tuwa men chapu kinito shika shika na tuwa men chapu kinita shika to kana jo como pueblos originarios ni tu shika na entonces mucho tinita pasang kaya amen jajo ni mapaksinga que push lugar na mo López Obrador aman muchachos la ley, la reforma del segundo constitucional que tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas. Cuando ya va a pasar ya de los derechos de escuchar, ni la proyecto no porque ni bien con su alumna, ni bien con el coche con los caras más por más acceso, ni bien con los porque casi con los que para que te suenen, yo no hay que acabar encima del grupo, ahora porque con cristianos tamakay porque wasas sitio que estigan ka hoy na Michulo México entonces para que ni la que prato sila kaskinga maktano yati makchuin natin nagtitipan yaw lang ka support ni mga sabi nag-aalam ka entonces ilan siya yung reforma kay wacho tax niya kay wacho liunan matuwak daw niya liunan takatsi Pucha ikistika, ikisuko. Entonces nadie dice que yo cuando no cristiano la no que diga que porque kilita ikan akan dikatiwa kau porque ya kita ada bangga na. Entonces ya nagiging daw porque entonces ya todos derechos son derecho a la vivienda de calidad, derecho a la salud de calidad, derecho a la educación de calidad. Todo con pertinencia cultural. Pakistan sobre Joshua, di ka man ang joy mo siya makatunin ka Mexico. Makatunin ka siya, di ka pasang na mga Cristiano. Not joking. Joking na implement, soy parte del Consejo Estatal Indígena. Nakihituwa ang kalaksakan nanito ipatagakan ka kita machismin tumaw ang madami ng mga Israelina sa Xipapasta, mga compañeros consejeros regionales, Ministro Quintana, Miguel Morales, Leocadio, Jerónimo, Curventa, Chusigueño, López, Jackson, Bozotla, Chuquicha, Calemisayan, Tlacachishkuin, Mau, Inita más nueva, Puchalita más nueva. Entonces, ¿por qué conmigo vas a callar conmigo matando ya yo tanto gasto por nada? Cada yo me la política en un gobierno municipal y te la política y un cambio. Entonces, culpa de Johnson, porque un gobierno a municipios, nadie lo solo, ni la de la política, ni la de anan mucho se llama casi los políticos, anan muy copy, kamana anan muy kasang ko punchway, di siya punchway, kanina tayo kaya siya ni
y tiene ya con bastante. Ocho imam esto Silverio y ya un peticho lo accident la hace. Por chala que sí yo no cae ya ni la yo sa sexto titulo. Ito sa liuni pa kante na iwete. Saudi kama no si yo sa namin ko ya yo jóvenes. Namin ko ya chana no temo ko de la sala no. Entonces wishing yo sa masita ko ya. Wishing no matlo ko ya. Entonces, Tichushema municipio, Chana y Yachumen Padi, ni nada más municipio que Chichokin, Macasa, y a todo siento que acá Padi no, cada corona española en los Chicama, todo siento que mi pacho que toco, estoy siendo que yo, la también México independiente, el Estado Nación Mexicano. Pucha, los pueblos originarios son nahuas, tutunacús, otomís, mixtecos, tocolabales, zapotecos, yaquis, caniushana, tuvo y no shudó, y no bien shudó, o sea, ni uno ni uno, macasa ni uno. Nanga yo shudó, macasa, di una shtotak servo, di una shudó, ni shudó, ni mashina que sama chima no ma ki chiwi men puwa ki sugo kan sa to mako nda ki mine chao awala ko chima to manin nas diga ti kan sa parina ka ko chuma anta ni un sa ki sugo kan par que ni la patsa ma o anta ni chao no. Entonces namin sa kita ko tap na ni chuma na usai ma reforma del artículo 2 constitucional. Porque hago las leyes secundarias, hago la ley consulta, Paksa y cada sina ng satong kisdito y mama Paksina, patong ko tumingo ko sa mama Paksina, natong ko sa consulta, ni cada sina natin ko siya. Entonces, kung kano na ito yung Diyos, nanay, kung ni kano yung Diyos, kung ni kang niyan, nila sa katila, porque ito nila sa Paksina. Itu nikasa wasani mati itu por eso que no pasan will go push ni no paso will go kujo mapsini kanito lecho entonces está en algo como entonces y yo un gobierno hay mucho grupo de acuerdo que haciendo pues ya na punti na dicho na lo persona no yo así como los gobernadores sus presidentes municipales la costumbre nuestro no porque hoy yo ni cuenta que no hay más leyes, ni cuenta que no hay artículos. Está ahí la sala que yo como máxima, cada uno no hay trabajo, ya que las asesina. Entonces, muchachos que están viendo ahorita, ya que están viendo Hugo, para que nada más se llame un camado para que chuche, cada chica detrás de no hay más profesional. Cada vez hay un tema, hay ocho listas, di más de otro, di de la pena, di un italiano, bueno, digo más a hablar de Lima. Muchas gracias a todos. Yo soy parte del Consejo Estatal Indígena, represento a la región Colombia, nos acompañan algunos compañeros, la maestra Heroína, que es parte del Consejo Estatal, y unos compañeros consejeros regionales, el profe Leocadio de Huelva, Miguel Morales de la Unidad Municipal y Silenio López de Somozona. Nosotros somos un consejo estatal que fuimos elegidos en asambleas, así como ahorita, a mano alzada. Nosotros tenemos un nombramiento honorífico donde no tenemos ningún sueldo, pero tenemos la convicción de lucha y de apoyar a nuestras comunidades, a los pueblos indígenas. En esta ocasión les vengo a recordar que estamos en una transición, estamos en un camino donde México ha tomado otro rumbo y parte de esos cambios que están existiendo es la reforma a nuestra Constitución para
nuestros derechos como pueblos originarios. Se está reformando el artículo 2 constitucional que tiene que ver con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces es importante tomar en cuenta y tener conocimiento de ese cambio que se está suscitando. Yo los felicito por haber hecho un cambio en su municipio, por haberse quitado esas cadenas, por habernos quitado pues esas ataduras que no permiten a nuestra nación avanzar. Han hecho un cambio bien importante al elegir a su nuevo presidente municipal con otra visión. Lo que hace falta ahorita, él con una sola persona no va a poder hacerlo todo. La comunidad es la que empuja y es la que fortalece a todos los pueblos. Entonces, con la presencia de la comunidad y la participación, y ahora con la entrega de los bastones de mando a un grupo muy importante del Consejo de Ancianos, porque son nuestro ejemplo. Ellos ya vivieron, ellos conocen nuestra historia, y entonces de ellos hay que apoyarnos por la sabiduría que tienen. Ya lo dice el dicho, que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, tenemos que apoyarnos en esas personas para seguir avanzando hacia ejercer nuestros derechos, ya que muchos años fueron pisoteados. En los 300 años de colonia y en los 200 años de Estado-Nación, los pueblos y comunidades indígenas fuimos ignorados, fuimos minimizados, fuimos olvidados. Ahora, con el cambio que hicimos entre todos, con nuestro presidente, con Andrés Manuel López Obrador, y ahora con la continuidad de la doctora Claudia Sheinbaum, lo mismo tienen que hacer el gobernador y los presidentes municipales. Pero nosotros como comunidad tenemos que conocer nuestros derechos. Ahora en este artículo 2 constitucional que está en proceso, ya somos sujetos del derecho jurídico. Antes éramos sujetos de mención nada más. Sí sabían que ahí estábamos, pero no podíamos ejercer nuestros derechos. Como ya lo mencioné, nuestro derecho a la educación de calidad, a la vivienda de calidad, a la salud de calidad. Porque si nosotros hemos existido no solo apenas en los 74 años que cumple como municipio de Cachoaca, nosotros tenemos miles de años existiendo como nación Turunacú en este espacio y en este lugar. Entonces, tenemos que conocer nuestra historia, no avergonzarnos de nuestra lengua, porque son nuestras raíces para poder entender hacia qué camino vamos. ¿Sí? Tenemos derecho a la buena vida, también al bienestar, dijera, ¿no? Al bienestar en general. No se ha podido llegar a eso por la opresión, no solo de la colonia, la invasión de los españoles, sino también del Estado. La municipalización de las comunidades fue un instrumento político para manejar a los pueblos, pero nosotros ya teníamos un gobierno indígena. En cada uno de nuestros pueblos había un gobierno indígena y que se conducía con esas premisas que ahora López Obrador nos vino a recordar: no robar, no mentir y no traicionar. Eso ya existía en los pueblos y comunidades indígenas. Había el respeto, había los valores, y eso hay que retomar, ¿sí? Entonces, retomando eso, creo que nuestra nación va a volver a resurgir, nuestros pueblos van a volver a florecer, ¿sí? Entonces yo los invito, les agradezco la invitación y los felicito por este nuevo año más, pero tenemos que recordar que no son solo 74 años. Tenemos miles de años existiendo como pueblos aquí. Entonces, un fuerte aplauso para los compañeros, para los que recibieron el bastón, el presidente municipal, a todos los diputados, y yo los invito a seguir participando. Veo muy poca participación de la comunidad porque nos han acostumbrado a que las decisiones se toman en una oficina. Las decisiones se tienen que tomar en comunidad, juntos todos, para trazar el rumbo del camino. Entonces, hay que
seguir participando porque vienen las consultas ciudadanas para terminar las leyes secundarias del artículo 2. Tenemos que involucrarnos para estar bien enterados de los cambios que se están suscitando. Los cambios no los van a ejercer allá arriba. Nuestros derechos se han tardado mucho en dárnoslos. Los derechos hay que tomarlos. Y esa es mi invitación para todos ustedes a que se hagan las asambleas. Ahora el presidente municipal sabe muy bien que por ley tiene que hacer consultas ciudadanas. Y si ustedes como ciudadanos no participan, se van a seguir tomando las decisiones dentro de un círculo pequeño o una oficina. Toda obra que se quiera realizar tiene que hacerse por consenso ciudadano. Entonces es importante que la ciudadanía diga y participe, que se escuche la voz del pueblo. El presidente municipal es como decimos nosotros, es el que va a poner el ejemplo, va a obedecer lo que el pueblo y la comunidad digan. Entonces, enhorabuena, felicidades a todos. Para continuar con nuestro evento, viene ante nosotros la alumna Blanca Estrella Hernández Vázquez, alumna del Bachillerato General Busco Sierra de este municipio, a dirigir una poesía ¿Por qué abandoné a mi madre?, en la lengua indígena y en español. Recibámoslas con un fuerte aplauso. Tush palagarda shtabili kinsi. Tush palagarda shtabili kinsi. Chushak su hakar shtaki. Churishni kati tu nawadila. Artam kati shaklani anishna. Lushanu kalpisa. Armampi nyaktaki. Wankampi koshuda kinsi. Yashatutu nadhawa. Katunu balacha skindila shtawa. Andashas kunsikula. Shanalo imani, nituku pulatana, chunakitash tu kitamaku. Wacha tumti kulakapasa, itabakash kitsoki. Nima tapista halita shabani, atakalana klima tawaka. Atsuki sanashwan, kapashi uchishku, nima nipatsane, piaki eitabati. Chukumpuchina mashkina tutsama, kalishakati lalaki, kapani, nika mashtaki la kumuwishi makashati. Chukukula kitse la asaku, tachuna la kumawish, kamashkishta kitsuki, nima makashtaki kinti. Tushparaka tachunaki, achnitu kulai, alaka pasau shtapata lama. La shatiku pashkiba chuna la kuchatam kinti. ¿Por qué abandoné a mi madre? ¿Por qué abandoné a mi madre y solita la dejé, sin darme cuenta siquiera si tenía que comer? Hasta que llegó la noche en que muerta la soñé. Hecho una loca fui a buscarla, pero ya no la encontré. Decía que mi pobre madre, sin saber ya lo que hacer, pedía de puerta en puerta que le dieran de comer. Y en el rincón de una iglesia, muerta de frío tal vez, sin exhalar una queja, pasó toda su vejez. Con una de las vecinas me dejó escrito un papel que, borrado por el llanto, apenas pude leer. Hija de mi alma, decía, sé bueno con tu esposo, que te quitó de mi pena, que yo ya lo perdoné. Y si Dios te diera una hija, háblale mucho de mí, dile que no te abandone como tú me hiciste a mí. Y si tiene los ojos negros y se parece a ti, dale un beso que tu madre le dejó antes de morir. ¿Por qué los humanos somos así cuando nos damos cuenta de lo que vale la vida de un ser querido como nuestra madre? Gracias. Felicidades, muy bien. Viene ante nosotros la doctora Liliana Vargas Vázquez, investigadora independiente, a dar unas palabras. Recibámosla con un fuerte aplauso.
Primero de todo, un agradecimiento por esta invitación a las autoridades presentes, a las candidatas al Consejo de Ancianos y Ancianas, a mi colega Inencio Hernández, al presidente municipal. Gracias por esta invitación. Yo vengo de Oaxaca, de un municipio que se llama Santa María Toltepec. Yo soy de la Nación Ayú. Entonces, vengo aquí para compartir y me da muchísimo gusto este proceso que están iniciando en este momento, que se da en el marco del reconocimiento de la municipalización de este municipio. Sin embargo, creo que hoy tenemos muchos retos grandes que tienen que ver con la autonomía de la libre determinación de nuestros pueblos indígenas. Para empezar, hay escrito algunas palabras, pero lo voy a hacer de manera más dialogada. En realidad, me estaba recordando ahorita que veníamos para llegar a Cachuaca, pues hay que subir las montañas, bajarlas y volverlas a subir hasta llegar. Vengo ahorita de Coahuila, Puebla, también de la comunidad Nahua, tuvimos una actividad ayer, y entonces a lo largo del camino que venía pasando, de verdad, qué bonitos recursos tenemos, qué majestuosidad de naturaleza tenemos los pueblos indígenas. Y es allí, entonces, cuando regresamos, ¿cómo es posible que en este siglo los pueblos indígenas tengamos y mantengamos nuestros recursos naturales? Y tiene que ver con la gobernanza. Y la gobernanza es cómo conducimos la vida de nuestros pueblos. ¿Qué han hecho los abuelos y las abuelas para que nosotros, al día de hoy, después de más de 500 años de conquista, existamos y que seamos vivos y que sigamos hablando de nuestra vida? ¿Qué hay detrás? Entonces, ahí es donde tenemos que preguntarnos que nuestra existencia al día de hoy refleja la forma de organización social, política y económica de nuestros pueblos indígenas. No me dejarán mentir, aquí existimos porque diariamente estamos en el medio, diariamente estamos en asambleas, diariamente estamos limpiando nuestras calles, barbechando, haciendo fiesta, hablando, haciendo nuestros rituales y demás. Estas cosas que hacemos de manera cotidiana son eso que nos define como pueblos indígenas. ¿Sí? Hace rato decía el compañero que efectivamente la municipalización, la figura del municipio, lo que hizo fue reconocer una categoría jurídica, es decir, por ley decía tú eres municipio y tú administras tu tierra, tu dinero. Y entonces en ese sentido empezamos a diferenciarnos de otros municipios y nos olvidamos de que todos somos la nación totonaco o la nación ayú. Y entonces empezamos a pensar desde nuestros municipios, pero en realidad desde la llegada de los españoles pues éramos totonaco, ¿cierto? La nación totonaco, el pueblo totonaco, el pueblo mí, el pueblo zapoteco, el pueblo ñuscaque, el pueblo ayjós, el pueblo huichol, todos los pueblos indígenas que existen en México. Y entonces hoy, al establecer este consejo de ancianas, no solamente estamos fortaleciendo, usted está fortaleciendo estos mecanismos que ya de por sí existen, sino que lo hacen vivo y hay que dignificar esos espacios. No solamente tiene que ser una reacción instrumental, ¿no? De frente a la reforma que se hizo, efectivamente, que esa reforma, recuerden que en el movimiento zapatista muchos se luchó, y recuerden que no existíamos en la Constitución, no existíamos los pueblos indígenas jurídicamente, ¿cierto? Es decir, no podemos luchar o no podemos pelear por derechos que no existen. Entonces, esos derechos se pelearon y se establecieron. La primera reforma, me parece que fue en 1995, 94, que más o menos empezó a vislumbrar los pueblos indígenas, se reconocen en 2000, se hace una reforma en el 2001 a partir del movimiento zapatista, y que fue una lucha larga en la que se involucraron todos los pueblos indígenas. Y si hacemos historia, pues hay un recorrido muy amplio que no solamente es a partir del movimiento zapatista, sino muchísimo antes, frente a estos despojos, frente a la discriminación, frente a las matanzas de los pueblos indígenas, y
tiene con nosotros la ingeniera Elisa Limón, representante del secretario de Educación Pública, el profesor Manuel Villegas. Recibamos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por haberse tomado el tiempo de asistir el día de hoy a un evento tan importante como es el nombramiento de cada uno de los compañeros que forman parte del Consejo de Ancianos y Ancianas. 74 años se dice fácil, pero en definitiva es una gran lucha que se sostuvo durante mucho tiempo para que ahorita Caxhuatán sea un municipio libre, soberano, donde tenemos la fortuna de que nuestra cultura, nuestra lengua se sigue practicando día a día, porque eso es lo que nos da identidad. Como bien lo mencionaron ya el compañero consejero estatal y la hermana indígena doctora de Oaxaca, esto que nosotros estamos haciendo día a día, hablar, llevar a cabo todas nuestras costumbres y tradiciones, sin dejar de practicarlas día a día, nos sigue dando y nos sigue manteniendo también, por lo cual es que ahora se lucha por los derechos de todos los pueblos originarios con la reforma del artículo 2 que nos da ahorita identidad en nuestro país. Es por eso que es muy importante que nosotros sigamos practicando cada una de nuestras tradiciones y nuestra lengua, no avergonzarnos, porque esto es lo que somos, esto es México, esto es Caxhuatán. Entonces tenemos nosotros que seguir participando en este tipo de organizaciones, en este tipo de prácticas, para que nosotros sigamos fortaleciendo lo que somos, sigamos fortaleciendo nuestras raíces, porque solamente así vamos a seguir empoderándonos dentro de una sociedad donde nosotros debemos de ser los protagonistas, porque esta es nuestra esencia. Mil felicitaciones, presidente, por estar apoyando todo este movimiento, todo este proceso, para que nosotros sigamos identificándonos y tener un lugar dentro de la sociedad. De parte del maestro Manuel Viveros, que es nuestro secretario de Educación, reciban un saludo y la admiración, como siempre, aquí al pueblo hermano de Caxhuatán, que siempre hemos sido bien recibidos y que nosotros también nos tenemos en un lugar muy especial. Entonces les pido que sigamos participando, que sigamos empoderándonos como pueblos originarios, como indígenas, porque esto es lo que somos, esto es nuestra esencia, y tenemos que poner el ejemplo a todas las generaciones que vienen detrás de nosotros, porque no es el futuro de México, no es el futuro de Caxhuatán, es el presente, y desde ahorita nosotros tenemos que empezar a tejer todo eso que queremos que se siga practicando en un futuro. Les agradezco mucho que estén aquí, que se tomen su tiempo y saben que estamos a sus órdenes. Gracias, presidente, gracias, compañeros, estamos a la orden. Para continuar con este evento, viene ante nosotros el profesor Silverio Santiago Castañeda, presidente municipal de nuestro municipio, a dar un bosquejo histórico de Caxhuatán, la lectura de los libros del pueblo y del primer alcalde y su comitiva, como también la lectura del diario oficial de la municipalización de Caxhuatán. Pido un fuerte aplauso para que recibamos a nuestro presidente. Tomando de los textos y sobre todo de las investigaciones que ha hecho biólogo doctor Irving Castañeda Guerrero, y que ha sido un arduo trabajo de investigación que le apasiona sobre Caxhuatán, porque Caxhuatán es esencia. Veré lo que a la letra dice: municipalización de Caxhuatán. Caxhuatán está ubicado en la Sierra Norte del estado de Puebla. Fue fundado por grupos totonacas pertenecientes al Chuchulcili, al Tepet de Hueytlalpa, aunque se desconoce la fecha exacta con certeza, fue anterior a la llegada de los españoles a Mesoamérica.
Según la tradición oral, los primeros pobladores llegaron desde el oriente y se asentaron en diversos sitios antes de establecerse en su ubicación actual, denominada Caxcahuili o Caxcapa, lugar montoso en Totonaco. Estuvo sujeto a la Triple Alianza de México, Texcoco, Tlacopan y formó parte de la provincia tributaria de Tlatlauquitepec. El nombre, Caxuaca, surgió tras la llegada de 8 españoles enviados por Cortés en 1520 y una posterior traducción errónea a Caxcahua al náhuatl durante el periodo colonial. Caxuaca fue sujeto a políticas de congregación, consolidándose en su actual ubicación hacia 1550. En las relaciones geográficas de la diócesis de Tlaxcala de 1569 aparecen registrados con 110 tributarios hablantes de Totonaco y náhuatl. Sin embargo, diversas epidemias entre los siglos XVI y XVII provocaron una alta mortalidad y el abandono de localidades vecinas como Santa Catarina Coriamba y San Cristóbal y Pascua, cuyos habitantes fueron integrando a Caxuaca. En el siglo XVIII, los títulos de composición de tierra de 1710 reconocen la unión de la comunidad del pueblo de San Cristóbal. Tras la caída de su iglesia, se menciona también que se finalizó la construcción de una iglesia de cal y canto hacia el siglo XVI. En 1739 se separó de la cabecera de Huitlalpan y pasó a pertenecer a San Miguel Altehuizayán. Caxuaca recibió el reconocimiento de sus tierras por parte de la corona española como República de Indios en 1750. En el año de 1824 se erigió el municipio de San Miguel Altehuizayán, del cual pasó a ser parte de Caxuaca y su territorio. En 1880, San Francisco Caxuaca y San Juan Cerronacasta se integraron al nuevo municipio de Huehuetla. Ese año queda registrada una escuela con 50 alumnos, hombres matriculados. En 1893 se confirma la Escuela de Niños Caxuaca. Hacia 1908 la escuela primaria era mixta y para el año 1925 era de orden federal. En la etapa moderna, el 28 de diciembre de 1950, Caxuaca fue elegido como municipio libre con su decreto publicado el 12 de enero de 1952. En 1959 se estableció la primera escuela primaria gracias a la gestión de los líderes locales como Heriberto Castañeda Domínguez y el profesor Alberto Norín Cabrera. En 1970 inició actividades una secundaria particular que en 1977 se federalizó, convirtiéndose en la primera secundaria federal rural de la región. Este periodo trajo auge cultural, concursos, festivales y celebraciones que marcaron la identidad comunitaria de finales del siglo XX. Sin embargo, hacia principios del siglo XXI, la globalización, la marginación juvenil y la búsqueda de formas de vida urbanas impactaron negativamente en las tradiciones y el modo de vida totonaca, evidenciando un desafío para la preservación cultural en Caxuaca. Desde estos espacios y para quienes nos escuchan y nos observan, que por medio de este método tecnológico enviamos un cordial saludo a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, así como también a nuestro señor gobernador, el licenciado Alejandro Armenta, quien desde este espacio hemos dado lectura a lo que en el tiempo ha sido Caxuaca. Del mismo modo, diré que en mis manos están puestos los títulos de este pueblo de San Francisco Caxuaca, que a la letra y que a muestra dice lo siguiente: Archivo General Público de Relación, testimonio de los títulos de composición de las tierras
y linderos del pueblo de San Francisco Cachuaca y diligencias judiciales de posesión y amparo que en virtud se practican, impulsadas a petición de los interesados. Como antecedora se expresa México del año de 1869, número 26. Me permito también decir que los títulos del pueblo de Cachuaca en aquel entonces tuvieron su primer alcalde, y me permito mencionar postmortem al señor Mateo Juárez, primer alcalde, Juana Vázquez, suplente, José Hernández, síndico, José Antonio Vega, fiscal, y el papel de la mujer que, como hoy en día, desde tiempo, en estos espacios se ha tomado muy en cuenta, a la señora Rosa Castañeda, María Vázquez, Rosa Vega y Verónica Vega, nombres que se guardan en el silencio de estas hojas y que están fieles a lo que algún día fue el sueño de nosotros como cachuaqueños. Dentro de las páginas de este libro también se leen los testimonios, testimonio de la escrituración y transacción y deslinde de los terrenos en cuestión entre los pueblos de San Francisco Cachuaca y San Juan Oceanogasta, septiembre de 1870, don José Germán Vargas, escribano público. También así, en este libro están los testimonios de la escritura de arbitraje otorgado por los representantes de los pueblos de Cachuaca e Ixtepec por cuestiones de terreno, del escribano José Germán Vargas, Zacatlán, 04 de abril de 1870. Estos son los documentos, estimados paisanos, que meses atrás un ciudadano del municipio de Cachuaca puso en las manos de su servidor, y compartiré lo que mis oídos escucharon en ese momento, y me sentí muy halagado cuando se me dijo: pongo en sus manos estos documentos que sé que le dará el valor que se merece y que nos los compartirá, porque hay gente que no le ha dado ese valor. A 74 años de la elección del municipio de nuestro Cachuaca, siendo esta una primera ceremonia donde contamos con la presencia de distinguidas personalidades, pero sobre todo con la presencia del pueblo de Cachuaca, mostramos estos papeles que no deben de ser por nadie ultrajados y por todos cuidados y custodiados, porque estos documentos son del pueblo, son nuestros. Asimismo, me permitiré también leer el decreto. Carlos Betancourt, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, a los habitantes del mismo, saber que por la Secretaría del Honorable Congreso del Estado se me ha dirigido el siguiente decreto: del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, decreta, artículo primero, se eleva a la categoría política de municipio el pueblo de Cachuaca en el exdistrito de Zacatlán con los límites que actualmente tiene. Artículo 2. El jefe del departamento ejecutivo, en uso de sus facultades, nombrará el consejo municipal respectivo y de las demás autoridades correspondientes y dictará todas las disposiciones que estime necesarias para el exacto cumplimiento de este decreto transitorio. Este decreto sustituirá sus efectos desde la fecha de su aplicación. El gobernador hará públicas y cumplirá la presente disposición dada en el Palacio del Departamento Legislativo en la heroica Puebla de Zaragoza
a los 28 días del mes de diciembre de 1950. Firman Cipriano Munguía Tejada, Humberto Vargas Muñiz, Juan Salamanca Valdés. Por tanto, mando se imprima, publique y circule para sus efectos. Palacio del Departamento Ejecutivo en la heroica Puebla de Zaragoza, a los 29 días del mes de diciembre de 1950. El gobernador constitucional del Estado, ingeniero Carlos Ibertacún. El secretario general de Gobierno, licenciado José Narváez Cano. A 74 años de la elección de nuestro municipio, pido a todos los presentes nos pongamos de pie y brindemos por primera vez ese gran logro que tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos. Porque hoy sabe el gobernador y nuestra presidenta que estamos de fiesta y que no olvidamos el esfuerzo que han hecho nuestros antepasados, y que por amor al pueblo, como lo dice Claudia Sheinbaum Pardo, seguiremos sirviendo por amor a Cachoaca, por amor a nuestras raíces. Queremos un Cachoaca más unido y más próspero. Voz, acción y progreso para este 24-27. Después de haber leído las actas y los documentos, no me tomaré más tiempo que el necesario y justo para agradecer a todos los presentes como invitados por haber dejado sus espacios, por haber tomado los caminos y las carreteras que lo conducieran a este espacio, siempre abierto para ustedes, siempre abierto para quien tenga que estar entre nosotros. Estimados paisanos, como saben, es necesario, y uno de nuestros distinguidos visitantes lo dijo, deberíamos de ser más ahora. Me permito decir que Cachoaca está sufriendo una transición y las transiciones son muy difíciles. Por eso, con respeto lo digo, no me puedo disculpar de la ausencia de mis paisanos, distinguida mesa de honor, pero sí invito desde este espacio a que hagamos de estos espacios más íntegros, porque Cachoaca no es dejadez, nos enseñaron a ser dejados. Cachoaca no es desunido, nos enseñaron la individualización. Por eso, exhorto a todos, hoy, 28 de diciembre de 2004, a 74 años de nuestra municipalización, respetuosamente lo diré, hubo muy poco eco, o más bien, nunca se había hecho. Hoy es un pequeño bostezo que tenemos ante esta fecha sin precedentes para todos nosotros. El día de mañana será un despertar para que en conjunto, así como el día de hoy, tenemos programadas algunas actividades de las cuales les invito a los talleres, a los concursos, a las compañeras, a las kermeses. Estimados paisanos, para quienes están aquí, para quienes nos mirarán en las redes sociales, no basta con hacer un comentario desde la tecnología. Hay que vivir el momento de nuestro pueblo, hay que vivir nuestro presente, hay que hacer posible muchas cosas que se nos quitaron, hay que hacer posible mucho trabajo en bien de nuestra comunidad. 24-27 es del pueblo, no es de su servidor ni de un grupo de personas. Quiero agradecer a todos la presencia, a nuestro distinguido maestro de ceremonias, agradecer la presencia
de las personalidades que nos acompañan, de los compadres que están aquí hoy como Consejo de Ancianos, representantes de nuestro municipio, pero sobre todo saber que Cachoacán está unido y que vamos para adelante. Agradecer a quienes se tomaron esa molestia y de estar aquí hoy, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros visitantes, a nuestros vacacionistas, que el 28 de diciembre de 2004 se hizo una ceremonia a favor de nuestro pueblo de Cachoacán, y desde este espacio invito para que dentro de un año escuelas, organizaciones, grupos, barrios, colonias, podamos hacer esa unión, que se vea exposición aquí. Tenemos artesanía, tenemos danza, tenemos folclore, tenemos gastronomía, tenemos historias, tenemos mucha riqueza, como ya bien lo dijo la doctora. Cuando se trasladaba para este lado, veía esa riqueza, y Cachoacán es rico. Hay mucho que recordar. El día va a estar sujeto a diferentes actividades donde espero verlos, donde esperamos recibir ideas, donde esperamos ver un pueblo unido, y pedirles que cada vez que haya una sugerencia, una opinión, las puertas de la presidencia están abiertas. Es casa de todos, el pueblo es de todos. No dejemos ya en manos de personas que lastimosamente vienen y, como bien lo decía el compañero, toman decisiones allá adentro. ¿Por qué? Porque a veces no todas esas decisiones convienen. Nuevamente agradezco la presencia de todos, a las direcciones del ayuntamiento, a las áreas del ayuntamiento, al DIF municipal, a los representantes de colonia, pero sobre todo hoy a nuestro Consejo de Ancianos. Capash Caseña de la calidad de Montoino, Chugashpati de la Crema Floca de Poma, Shkapsa de Gigachnica, Aisha la Guana, porque hay una sala por Poma, Kilitaika, Poma Escritura, Dinisha. Cuenta que acabó, porque hay camino. Hugo, maksudnya laya, praktiskan kita chikinga, taskan na praktiskan shachui, taskan na praktiskan shachui, andani chi mapapilama. Muchas gracias, agradezco el espacio y maestro, pues no sé si por ahí tenga, ¿sí? Por favor. Muchas gracias. Y para dar cierre a este evento, recibamos al profesor Amador Hernández Carmona, maestro jubilado, quien laboró durante varios años en el magisterio, recorriendo diferentes comunidades de la región, quien tiene conocimiento de nuestro pueblo independiente de Cachoacán. Fuertes aplausos para el profesor Amador. Con su permiso, voy a comentar un poco con relación a la municipalización de nuestro pueblo de Cachoacán. Como sabemos todos, todo movimiento tiene historia. Si nos remontamos a la Revolución Mexicana, hubo guerras, hubo muertes,
Nos remontamos o hablamos un poco de la independencia de México, hubo muertes. Quiero contarles a grandes rasgos que esta municipalización se dio a partir de 1950, pero no fue gratis. Muchos de los que ya tenemos determinada edad y que nuestros padres fueron testigos de esa situación social fue a causa de un enojo que le tuvo que dar importancia un ciudadano vecino que vino a radicar por varios años aquí en nuestro pueblo de Cachuaca. Y me estoy refiriendo al ciudadano Abelardo E. Bonilla. Este ciudadano vivió por buen tiempo en Huehuetla, vivió también aquí en Cachuaca, vivió en Sosocorco de Hidalgo, Veracruz, tenía sus pertenencias y por eso acudía a estos poblados. Siendo presidente municipal de Huehuetla, quienes ya tenemos cierta edad, todos sabemos que fue un hombre que no tenía consideraciones con la gente humilde. En Huehuetla se comportó mal y los ciudadanos de esa localidad no estaban conformes. Se percataron que tal día no se encontraba en Huehuetla un grupo de ciudadanos huehuetecos le incendiaron su casa habitación. Eso fue en el año de 1949. Al ver que su casa la habían incendiado, se enojó tanto y se vino muy molesto de Huehuetla a Cachuaca. Ya radicamos también aquí en Cachuaca. Y se dirige personalmente al ciudadano Jacinto Luna. Era el ciudadano que representaba a Cachuaca, pero en ese entonces como Junta Auxiliar de Huehuetla. Se presenta con él y le pregunta: Jacinto, ¿estarás dispuesto a enfrentar si hubiese la necesidad de pelear con Huehuetla? Y él, un poco miedoso, con miedo, no le contestó inmediatamente, pero ahí se encontraba a su lado un ciudadano valiente, dispuesto a defender, y me estoy refiriendo a un ciudadano que por nombre tuvo Ezequiel Nava, papá del ciudadano Michael, que todavía muchos de nosotros conocimos. Este señor Ezequiel le dice: Señor Abelardo, si crees que va a haber la necesidad de pelear, yo me encargo de organizar a la gente de Cachuaca. No te preocupes, lo que sobrevenga, yo me encargo junto con mis paisanos de defender con honor. Perfecto. El señor Ezequiel organiza a algunos líderes de aquí de Cachuaca y les comenta: ¿saben? Cuando yo necesite el apoyo de todos ustedes, me van a acompañar para hacer frente. Y entonces aquí el señor Ezequiel buscó a una persona también decidida y le dijo: cuando yo necesite de tu apoyo, te vas corriendo a la torre, subes y tocas las campanas. Así sucedió. Cuando los señores de Huehuetla se enteran que Cachuaca ya era independiente, que ya había declarado mediante el documento que tenemos allá en la turna de honor, se organizan junto con el presidente y se vienen alrededor de 50 ciudadanos a querer armar un pleito.
Caminan dos caballos con armas, llegan y se suben al palacio. La oficina se encontraba acá arriba, aquí había un espacio de 2 pisos. La planta baja era donde se concentraron, donde encerraron a las personas que hacían maldad. Arriba en ese espacio estaba un notarito que era la presidencia. A un lado estaba un espacio para recibir a las personas y también sirvió como espacio para la gente que prestaba servicios para la seguridad del pueblo, los famosos policías y sereneros. Más adelante estaba otro espacio que era todo para aula, para dar clases a los niños de primaria en tiempos de maestro Alberto Morín Cabrera, el maestro Severino Álvarez Rivera, que fueron los grandes maestros que iniciaron, los que dieron paso para que aquí en Calhuaca se fundara la escuela primaria Ignacio M. Quebrado. Llegan estos señores de repente, suben y empiezan a regañar al señor Jacinto, que era todavía, ese fue el último presidente auxiliar. Y luego dijeron todo lo que les molestaba, queriendo espantar al señor Jacinto Luna. Y pues inmediatamente algunos de los policías semaneros corren y le avisan al señor Ezequiel que vivía ahí cerca, a un lado de la carretera. Toma su pistola, baja, le avisa que había responsabilizado para que pueda tocar sus campanas. Inmediatamente él llegó y se concentró acá con la gente que había venido. Y el otro señor sube al campanario a tocar las campanas. Aquí, cuando el señor presidente de Roberta ya estaba reclamando para bajar ese presidente que tenemos ahí, el señor Ezequiel le dice: está muy bien, si te subes y lo bajas, le vas a tener las consecuencias. Pero hoy se consideraban muy fuertes, muy valientes. En ese momento le dice uno de sus colaboradores: señor presidente, no lo hagas. Quiero que asomes, y hay dos puertas en la cocina. En una de las puertas se asoma y ve la multitud de gente. Todo, señoras, jóvenes, ancianos, niños. Se veía aquí por todo el regadío y parte de aquí de lo que es el sábado. El sábado descubrieron que entonces se da cuenta de que era muchísima gente, era todo el pueblo dispuesto a pelear. Me da miedo al señor presidente y dice así: vamos. Empieza a bajar sus caballos, mejor venía a caballo, y se van por esta calle principal, bajando por la calle Buenos Aires, por la secundaria, y caminar hacia la loma. Pero nuestros paisanos, armados de valor y de orgullo, los fueron correteando con palos, con piedras. Afortunadamente no contestaron con armas los señores de vuelta. Llegaron a la loma donde se encuentra la casa del maestro Lazo, que es ya para bajar, para encaminarse hacia el Montaña y Loreta. No sabemos cómo fue que alguien llegó con cohetes y los empezaron a echar allá de gusto y gritaban: ¡viva la España! Se fueron tristes los señores porque no lograron su objetivo. Pero usted da después, y eso sí, muchos ciudadanos lo sabemos.
Después fue una riña tremenda entre Carvaca y Boleta, porque no podemos visitar a Boleta. Nos mataron. Y fue tan grave este problema que se vivió, porque los equipos de básquetbol de aquí de Carvaca, el equipo de fantasmas y rayos, cada vez que ellos se atrevían, se animaban a ir a jugar a Boleta y regresaban lastimados. Aquí en Carvaca, cuando se hacen los eventos deportivos, igual, veníamos en la vuelta los famosos diablos, así se llamaba ese equipo, igual, no venían a jugar conforme a las reglas de básquet, venían a hacer sus travesuras. Llegó en un campeonato, aquí se encontraba aquí atrás, en la tierra, le meten una sentadilla a un deportista carpaqueño, no fue carpaqueño, venía a reforzar al equipo Fantasmas, era un buen deportista, era el vecino pueblo de su pueblo de Boleta. Le dan un empujón, pero un empujón que va a dar contra el poste de tablero. Fue tan grave el golpe que tuvo en la cabeza que en ese momento murió. De esta forma empezaron, siguieron jugando los señores deportistas de Boleta. Si el equipo de Carvaca iba a exceder a Cusamapa, seguro que había un lastimado. Fue terrible esa temporada. Pero varios años que fueron de historia. Hoy en la actualidad es una de las y qué bueno, que han años, pero así fue posterior a la fecha que se está recordando ahorita, hace 50 años. Bueno, las autoridades empezaron a dirigir el municipio ya. El gobierno no dio nombramiento al primer presidente municipal. Tuvo que cumplir las normas para que un pueblo se convierta en municipio. En primer lugar, constituyó a un consejo municipal, y ese consejo municipal estuvo bajo la responsabilidad en primer momento al ciudadano Ezequiel Nava. En segundo lugar, al ciudadano allá en la señora, bueno, ya que tengo el nombre, Alfonso Castañeda. En tercer lugar estuvo el señor Fidel Castañeda. Estos tres fueron nombrados como presidentes del Consejo Municipal. Posteriormente ya da la orden al gobierno estatal para que ya se nombrara un presidente municipal, y fue precisamente el ciudadano Francisco Ramírez Hernández, un señor de razón. Este señor vivió olvidado. Posteriormente al señor Francisco Ramírez Hernández quedó como presidente municipal Juan Moreno, Heriberto Castañeda Domínguez, Santa Fe Castañeda Lobato, Virgilio Domínguez Hernández, Heriberto Castañeda Domínguez, Abelardo Gael Domínguez, Santa Fe Castañeda Lobato, Armando Castañeda Lara, Socorro Alejandro Castañeda Lobato, Abraham Lobato Domínguez, Gabriel García Castañeda, Juan Gaona Sánchez. Este ciudadano
no acató las disposiciones, las reglas para ser un buen presidente. La gente se organizó y logró destituirlo del puesto. Y en su lugar quedó Antonio Vega Méndez. Posteriormente queda como presidente municipal Facundo Nava Fernández. Santa